Dalia, ¿qué es la depresión en la tercera edad? Mira, si te soy muy honesta, muchos entenderían por algo que nosotros llamamos viejismo, un término que se utiliza mucho en psicología geriátrica, que el envejeciente no padece de depresión, que es simplemente viejo. Ay, Dios Y mío. la realidad es muy distinta. Se ve diferente incluso a nivel de sintomatología, cómo se puede presentar la depresión en un envejeciente. ¿Por qué? Porque tenemos tristeza, tenemos algunos otros síntomas que vamos a ver más adelante, pero sí quiero dejar muy claro que quizás esas señales muy pequeñitas son la clave para determinar si hay o no un inicio de un episodio depresivo o un trastorno en sí mismo. ¿Es más común la depresión de la tercera edad en las mujeres que en los hombres? ¿O es Si por nos igual? vamos a estadística, y me gustaría que pasemos al siguiente slide específicamente para eso, en 2022 vimos que el indicio o la tasa de suicidio en personas de 70 años en adelante es mucho más alta en hombres que en mujeres. Y si nos vamos un poquito más atrás, el 20% del envejeciente padece de depresión. 1 de cada 3 de esos envejecientes recibe tratamiento. Estamos hablando de que las estadísticas nos dan señales muy altas de cómo nuestros seres queridos que están en esta tercera edad, pues atraviesan durante este proceso mucha negligencia por parte quizás de nosotros mismos como sociedad por lo que acabo de decir. Ignoramos o atribuimos al proceso de envejecimiento en sí mismo cosas que no son normales. El envejecimiento sí es normal, es parte de nuestro ciclo de la vida, pero padecer de depresión no. ¿Y cuáles son esas cosas que no son normales aparte de la depresión en esa etapa de la vida? Los cambios conductuales, los cambios en la alimentación. Nosotros tenemos unas hormonas maravillosas en nuestro cuerpo, neurotransmisores en sí mismos, pero también testosterona, por ejemplo, y estrógenos, que vamos a llamarlos baterías. Esas baterías, cuando se desgastan en el envejecimiento, ¿qué sucede? Empezamos a tener problemas de insomnio, como acabo de decir, problemas de incluso fatiga, nos sentimos más cansados, rendimos menos. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención no solamente a lo que veo a nivel conductual y personalidad, sino también a nivel metabólico, porque hay cambios que se dan de manera orgánica en nuestro organismo por el proceso de envejecimiento en sí mismo, que nos llevan a experimentar ciertas situaciones que, vuelvo y reitero, atribuimos normales, pero realmente no lo es. No es normal que usted a sus 60 años tenga que sentarse 30 veces porque le falta el aire. No es normal que usted a sus 70 años tenga que pararse 5 veces en la noche porque no puede dormir. Como digo una cosa, digo la otra. Siempre hay excepciones a las reglas. Pero es importante que tengamos un conocimiento integral de lo que está pasando con el envejeciente. Pero qué bueno que dijiste eso porque sí es cierto. Todos esos achaques lo atribuimos a la edad. Yo empiezo, mami y yo siempre estamos hablando y mami me dice, hija, es la edad. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Sí, 100%. Yo tengo pacientes que en sus 90 años tienen más energía que alguien de 60 o de 50 incluso. Pero ese paciente seguro entrena y lleva una buena alimentación. 100%. Pero vuelvo y reitero, siempre hay excepciones a las reglas. ¿Qué pasa? Nosotros como sociedad nos hemos dado la tarea de ir anulándonos y anulando al envejeciente a medida que va pasando esa etapa activa en lo que al ámbito económico se refiere. Y eso no es verdad. De hecho, uno de los factores que me atrevo a decir, incluso es el mayor, diría yo, que afecta a la parte emocional, es el factor económico. Ay, sí. Uno de los factores principales para padecer de depresión en la tercera edad es sentir que estoy dejando de ser una persona proactiva y que puede aportar a la sociedad. Pero ahí no podría influir, Dalia, la costumbre que tenemos aquí en la República Dominicana, porque el otro día estábamos hablando de eso. En los Estados Unidos, una persona mayor, tú ves en los establecimientos muchas personas mayores trabajando, en muchos de todo tipo. Aquí en la República Dominicana no, aquí para emplearte ya después de los 40 es difícil. Incluso, te lo reduzco más, en el mundo laboral, desde los 35 años es muy difícil tú encontrar plaza como empleado, es muy difícil. Entonces, si usted no está en el mercado en sus 35 años, a los 52 es imposible que entre. Es imposible. Dalia, ya para pasar a la presentación que tienes aquí, ¿cuáles son los síntomas que le pueden decir a esa persona, de las que están aquí, las que nos están mirando en nuestro canal de YouTube?
que podría estar pasando por un proceso de depresión y que definitivamente tiene que ir a consulta con el psicólogo? Independientemente de tu edad, seas adulto mayor, adulto joven, adulto en la etapa media, si usted nota cambios en su rutina, dígase, ay, ya yo no tengo ganas de hacer nada, o me da mucha pereza pararme en las mañanas, hacer las cosas, no tengo esa motivación, duermo más de lo usual o duermo menos, como más o como menos. Todos esos pequeños detallitos que a veces pasamos por alto son indicadores de que algo no está bien. Y quiero destacar eso, ¿por qué? Porque hoy en día estamos hablando de una depresión altamente funcional. Tenemos personas que a nivel emocional están completamente desbalanceadas, pero que siguen con su día a día como que si todo estuviera bien. La depresión, aquí ustedes que están presentes, no es sentarme a llorar todo el día. Muchas de las personas que están a su alrededor, incluso hasta nosotros mismos por desconocimiento, estamos atravesando procesos depresivos. Ojo, no es lo mismo episodio depresivo que trastorno de depresión. Tenemos que tener mucho cuidado con los labels o las etiquetas que le ponemos a las cosas y más con el nivel de acceso que tenemos a la información y al autodiagnóstico, que es sumamente peligroso, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo y el episodio de depresión? Para una persona catalogarse o estar dentro de un trastorno depresivo, tiene que experimentar durante 6 meses por lo menos sostenidos todas las sintomatologías descritas en el manual diagnóstico, que es el DSM que nosotros utilizamos. Pero, aparte de eso, para que se sostenga en el tiempo, esto debe darse por lo menos 3 veces en su vida y posterior a los 2 primeros eventos, recurrir una vez al año como mínimo. Un episodio depresivo, por su parte, puede ser situacional. Cuando hablamos de situacional es que algo lo puede generar. La pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, una mudanza, un cambio de entorno. Depende, vuelvo y digo, situacional. Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces con la presentación formal y luego que termine, ustedes podrán hacer unas preguntas. Vamos a hacer solamente algunas 6 o 7 preguntas porque tenemos 5 profesionales hoy que les van a presentar un tema diferente cada uno para que así lo puedan aprovechar. ¿Les parece? Excelente. Súper. Gracias. Yo me voy a parar porque esto de sentarme es pura formalidad. A mí me gusta interactuar con ustedes. Bien, cuando hablamos de envejecimiento, probablemente lo que llega a nuestra mente es tranquilidad, sabiduría, pero para otros puede ser enfermedad y soledad. Creo que muchos se inclinan más hacia esa última parte. Pero como decía, el envejecimiento es totalmente natural, es parte del proceso del ciclo de la vida y nosotros debemos verlo con sus luces y sus sombras. Hay envejecimientos patológicos, que es donde vemos este tipo de patologías de las que acabamos de mencionar, o otras como Parkinson, Alzheimer, cualquiera de las que puedan venir en el camino. Y uno no patológico vendría siendo ese envejecimiento activo, donde pacientes como los que mencioné, de 90 años, pueden tener todavía alta su funcionalidad en su día a día. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, reiteremos que lo que dije, la depresión no es normal en un envejecimiento. Es muy común, pero eso no lo hace normal. Bien, entonces pasemos al segundo slide, por favor. Bueno, querido slide. Se quedó ahí, no importa. Entonces, aparte de las estadísticas que les di ahorita, quiero que sepan lo siguiente. El 50% de las personas que experimentan un episodio depresivo pueden en su envejecimiento padecer demencia. Eso es muy alto, eso es en comparación entre quienes lo padecen y quienes no. Pero cuando hablamos de demencia, ¿por qué ocurre esto? Porque el cerebro durante un proceso depresivo experimenta cambios, se puede inflamar, pero también hay una zona muy específica a nivel estructural que es el hipocampo. ¿El hipocampo qué hace? Pues es esta zonita encargada de lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje. Entonces, si lo ponemos en palabras más sencillas, digamos que yo sufro de depresión o estoy atravesando un proceso depresivo, yo no voy a recordar bien y no voy a aprender de la misma manera. ¿Se entendió eso, verdad? Ok. ¿Qué pasa también? Vemos cambios a nivel de neurotransmisores, que era lo que mencionaba. Nosotros en el envejecimiento vamos perdiendo densidad en nuestro cerebro y consecuentemente pues van cambiando la forma en que se va desarrollando nuestro día a día. Y en ello va disminuyendo, como dije, la producción o el segregar esas hormonas o neurotransmisores. ¿Está claro eso? ¿Quieren un poquito más de explicación? Yo voy a decir que está claro. Y si no, se lo explico más adelante. Pasemos a la próxima. Aquí había una tablita de lo que yo le mencioné ahorita, de que las personas en sus 70 años para el 2022 eran el grupo etario con mayor tasa de
suicidios, ¿ok? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a otro tipo de estadísticas, no hay tantos intentos de suicidio dentro de la población envejeciente, pero cuando los tienen son más efectivos, a un 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no intenten constantemente quitarse la vida, en el momento que toman la decisión de hacerlo, es muy probable que lo logren con éxito. Bien, entonces, siguiente slide, por favor. Causas de la depresión en el envejeciente. Ya yo les mencioné el tema de que hay factores económicos, ¿verdad? Que pueden influir en eso. Pero las pérdidas, el estar en esta etapa donde yo voy viendo cómo se me van cayendo cada uno de los palitos en buen dominicano, cómo mis seres queridos van falleciendo, cómo ahora las interacciones sociales son en velatorios o mortorios, es difícil. Cómo yo voy viendo que dejo de ser útil y necesario en la vida de mis propios hijos y que paso de ser mamá o papá a convertirme en la nueva hija o el nuevo hijo, que suele pasar con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque empiezan a salir todos estos achaques de los que hablaba la condesa y el hijo tiende, por lo regular, a hacerse cargo y a interpretar al papá como su nuevo hijo, vuelvo y reitero. Entonces, esa sensación de inutilidad afecta muchísimo también la parte emocional. Siguiendo con lo que vendría siendo, ay no, espérate, todavía, calma pueblo. Siguiendo con esto de los factores biológicos, psicológicos y sociales, son tres esferas muy específicas. En la parte de lo biológico, quiero que veamos el cerebro como un motor. Y ese motor necesita aceite, ¿verdad que sí? Para poder, pues, rendir. Y cuando ese aceite en el envejecimiento va disminuyendo, entonces las cosas no van marchando tan bien. Y como no van marchando tan bien, me veo en esta deficiencia como si estuviese el carro todo el tiempo en reserva, por ponérselo en otros tipos de palabras. Y eso pasa con los neurotransmisores de los que hablábamos ahorita, que no son solamente serotonina, dopamina, sino oxitocina, la misma adrenalina. Hay muchísimos otros factores a nivel orgánico que hacen que nuestro sistema límbico, que es el que se encarga de las emociones, funcione de la manera correcta. Bien, en la parte psicológica, importantísimo, la sensación de valía. Yo soy importante, yo valgo algo. Comienzan a surgir estas preguntas. ¿Por qué? Porque, como recuerden que dije ahorita, dejamos de ser completamente necesarios en nuestro entorno. Y empieza la jubilación. Hay mucha gente que le tiene pánico a esa palabra. ¿Por qué? Uno, porque como sociedad lamentablemente no contamos con el mejor sistema para quienes no han hecho de joven el camino para tener un envejecimiento digno. Entonces no tenemos estructuras gubernamentales o sociales que nos permitan decir, ay, yo me puedo jubilar con tranquilidad si yo conchaba. O sea, eso no funciona. El envejeciente dominicano que está dentro de un estrato social más bajo trabaja hasta que se muere. Seamos claros. En la parte social está el aislamiento. ¿Por qué el aislamiento? Porque si ya yo lo que salgo es vestida de negro porque se murió fulano, ¿a qué yo voy a salir? ¿Cuál es el punto? Si no tengo con quién salir, ya se me ha ido cada una de las personas con las que solía tener una interacción y me siento menos capaz. ¿Por qué? Porque ya no trabajo y para salir hay que generar dinero. Usted no es verdad que sale a la calle y no gasta. Bueno, que salga al frente de su casa y jale aire, y creo que hasta eso lo están cobrando casi. Entonces, es muy difícil el usted aislarse simplemente porque hay otros factores que no influyen. ¿Bien? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad que sí? La discriminación social. ¿Cuántos de ustedes, independientemente de su edad, en algún momento se han sentido discriminados a nivel social? Levanten sus manitas. Ok, por distintas razones. Y el que no levantó la manita, pero que probablemente sabe qué le pasó, le estamos dando seguimiento. Pero ya a quienes sí tuvieron la valentía de hacerlo o están en la disposición de reconocerlo, esto que ustedes han experimentado, lo experimenta un adulto mayor 3 veces más. ¿Por qué? Porque no es simplemente, ay, me van a dar paso en la línea del banco. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Voy a salir más rápido. Usted no quisiera ni siquiera estar en el banco, empezando por ahí. Usted quisiera estar haciendo cualquier otra cosa. Y es difícil el no sentirnos mal cuando nos miran de reojo porque yo soy menos capaz. Porque, ¡ay, pobrecita, la viejita, hay que ayudarla! No.
El tamaño que usted tiene se lo dio su mamá, esa viejita que usted está diciendo que hay que ayudarla. Entonces tenemos que ser un poquito más justos con lo que interpretamos por necesidad y por lo que a mí me incomoda y yo entiendo que tengo que hacer para cumplir con un lauro personal. Bien, seguimos con el próximo slide. El otro, que ese ya como que no quiere participar. Estrategias de prevención para ir cerrando. ¿Qué yo hago? Ok, ya, puede ser que yo tenga depresión, pero ¿qué hago? Lo hablamos ahorita, comer bien. La alimentación es 1A. Recordemos que estamos hablando de cambios bioquímicos que están dentro de nuestro organismo. Y si yo no como bien, ¿qué decimos nosotros? ¿Que el mal comido no piensa? Entonces vamos a comer bien. Y comer bien no es, ay, me senté y me harté esta loma de arroz con habichuela y carne. No, es nutrirse. Es saber lo que su cuerpo necesita, consumir alimentos altos en omega 3 para tener una mejor oxigenación en el cerebro, pescados, nueces, muchísimas cosas. Yo recomiendo una dieta mediterránea. Aparte de eso, ejercicio físico. Cuando usted se sienta mucho rato, ¿qué le pasa? Le da calambre, le duele el cuerpo. Exactamente. En buen dominicano, se tuye. Entonces, usted no quiere estar tullido, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que nuestra circulación funcione de la mejor manera posible, moviéndonos. No es que usted se vaya a poner a levantar pesas, quisiera yo, pero usted puede caminar, ir al parque, bailar, al que le guste bailar, eso es lo mejor para la circulación. Y esto va a hacer que nuestro cerebro se oxigene mejor y consecuentemente que cuando lleguemos a ese proceso de envejecimiento, otros factores de riesgo no nos lleven a la demencia que yo mencioné al principio, ¿verdad? Entonces, seguimos con redes de apoyo. Es sumamente importante tener un grupo de personas que entienda por lo que estoy pasando y que le importe y que haga su parte para que esto funcione. ¿Qué yo les recomiendo a los envejecientes? Vayan a tejer, a clubes de lectura. Estar más es la clave perfecta para darle a ese envejeciente ese calorcito que necesita. Entonces, yo los voy a dejar con la siguiente interrogante. ¿Qué ustedes están esperando para llamar a ese adulto mayor, a ese familiar que ustedes tienen en este grupo etario y decirle, te quiero mucho, mañana voy a verte, me importas, ¿cómo estás? Verdaderamente, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Interésense, porque en algún momento ustedes van a llegar a esa etapa de la vida y hubiesen querido hacer lo que estamos pidiendo hoy en día. Así que les exhorto a que tengan una conversación sincera con ustedes de qué estoy haciendo y qué me falta y cómo puedo darle más al que verdaderamente lo necesita.